¿cómo están? Bienvenidos a la nueva edición del programa Entrevista. Los artistas siempre están en busca de inspiración. La musa de nuestro invitado se halla en el movimiento. Hoy hablamos con un pintor y escultor argentino, el gran maestro Julio Leparc. Señor Leparc, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer verle acá en Moscú. Su nombre se asocia ante todo al arte cinético, que es conocido por muchos como el arte en movimiento, que surgió a mediados del siglo pasado. ¿Por qué cree que fue justamente entonces cuando los artistas sintieron esta necesidad de expresar sus ideas utilizando el movimiento? ¿Es un arte inspirado por el apresurado ritmo de nuestra época? Y yo pienso que la continuación de las preocupaciones del comienzo del otro siglo, con los cubistas, los futuristas, los dadaístas, y después las experiencias que se hicieron en otros lugares, como en Alemania con la escuela del Bauhaus, los diferentes artistas que desarrollaron preocupaciones y que se acercaban de alguna manera realmente como Mojoliná, que trabajó con el movimiento, o sino ópticamente como Mondrian, que hizo cosas muy interesantes, Albers también, que creaban esa idea de relación visual con cierta ilusión de movimiento óptico. Entonces muchas de estas cosas que surgieron en los años 50 tienen como base todas esas experiencias que fueron hechas a comienzos del siglo, como las obras también de los pioneros rusos como Tatlin. Todo eso es una base que estaba en embrión y que luego, retomado por otros artistas, tomó otro empuje, y nosotros vinimos también a aportar o a desarrollar ideas que existían de diferente manera. Mismo con Lucio Fontana, que en los años 40 hablaba del espacialismo. Es decir, ¿Y usted personalmente por qué optó por esta forma de arte? no es que haya optado de una manera particular, sino que dentro de lo que yo aprendía en la Escuela de Bellas Artes, en la Academia, en la Escuela Superior de Arte, y luego la reflexión que yo podía hacer, ya sea individualmente o en relación con otros amigos, nos fueron llevando a ver por dónde se podía uno aportar algo o tratar de analizar y ver otras posibilidades de lo que reinaba en esa época, en los años, fin de los años 50, en el mundo en general, que era una especie de gran mistificación alrededor de algo que era muy simple, como la pintura hecha con manchas, o la pintura informal hecha con materia, etc. Fue que entonces lo poco que existía, que quedaba como artistas como Banton Gerlot, Sonia Delaunay, que vivía todavía, Vasarely, que fue un importante elemento para que todo esto tomara un nuevo empuje, que creaban esa base. ¿Usted cómo prefiere que definan su actividad? Porque la verdad es que hace de todo, es pintor, escultor, diseñador, arquitecto. ¿Hay alguna...? No, arquitecto. Pero bueno. Si se trata de las instalaciones, sí, dentro de la ciudad, ¿hay alguna palabra que pueda resumirlo todo? A veces cuando he firmado algunos textos, más como artista experimentador, y de mi punto de vista es al opuesto de lo que puede ser un artista monotemático, que en una época existían mucho y que siguen existiendo, es decir, esa preocupación que ya en la Escuela de Bellas Artes nos imponían o nos decían que teníamos que tener un estilo propio. Entonces hay muchos artistas que de manera obsesiva buscan algo que los caracterice, y a veces toman una pequeña cosa y la desarrollan durante 40 años, a veces bien, otras veces nada más que una repetición fácil de algo que no tiene mucha importancia. Entonces la actitud que yo hablo es más bien de experimentar, de buscar, mismo de confrontar, de crear un diálogo con otros artistas, de buscar la reflexión en común y también las realizaciones que se pueden hacer en común, dejando un poco de lado el individualismo, como hablábamos antes, para
en una confrontación fructuosa pueden surgir cosas diferentes, cosas nuevas. El diálogo es muy importante para este tipo de trabajo, porque eso es como una especie de confrontaciones con algo que va y que viene, y que va y que viene, y la misma idea se transforma con el que la recibe, y después vuelve ya diferente. Si comparamos sus trabajos con, digamos, las formas artísticas tradicionales, parecen ser mucho más complicadas, porque usted no está creando solo una imagen, una obra de arte. De hecho, se trata como de una serie de obras de arte, porque está pensando en cada imagen que va a ver en cierto momento el espectador. ¿Esto es un desafío para usted? En algunos casos es la puesta en relación de dos elementos. A veces a lo mejor es un rayo de luz con un elemento diferente y la unión de esos dos elementos hace que aparezca otra situación. Entonces los parámetros de control de esos dos elementos pueden ser limitados o simplemente esbozados y luego hay una intervención de la multiplicación de imágenes o a veces el azar que también interviene y la participación del espectador de diferentes maneras. Eso justamente quería preguntarle a usted, ¿qué importancia le da a la interactividad? ¿Es algo opcional o desde el principio sus trabajos se idean como algo donde tiene que participar el espectador? No obligadamente, sino que poco a poco la idea que nosotros habíamos recibido en la Escuela de Bellas Artes de que el arte nunca es apreciado por sus contemporáneos. Entonces hay ejemplos, los impresionistas, los cubistas, etcétera, etcétera. Y que la gente es incapaz de apreciar el arte de su tiempo. Y poco a poco nosotros nos dimos cuenta que la gente tiene mucha capacidad de observación, en la medida de que no esté bloqueada por exigencias que el mismo medio le impone, diciendo usted conoce algo de estética, no mucho, bueno, entonces no puede apreciar el arte contemporáneo porque ha estudiado historia del arte, bueno, algo, pero entonces, y la gente que no ha estudiado y que no conoce nada está completamente fuera del círculo de gente que puede apreciar. Y después cuando uno escala bien el círculo ese que puede apreciar, en realidad no aprecia gran cosa, sino que se pliega a fórmulas que le son dadas por algunos críticos de arte o algunos historiadores y todo queda en la nada. Entonces, el trabajo nuestro es ver de qué manera, muy poco a poco, podían obtenerse una relación con el que mira, que nosotros empezamos a considerar que era muy capaz y que podía, con sus facultades normales de cualquier persona, establecer una relación con propuesta muy simple. Que esa relación era mucho más importante que estar sometido a dictar de la moda o a dictar de los conocedores del arte. Pero entonces, ¿quién es su público? ¿Son estos expertos que saben de arte, que frecuentan las galerías? Por ejemplo, una persona que no tenga preparación especial, ¿puede llegar a entender su mensaje? Es que no hay mensaje, el mensaje es la relación que se crea de manera natural. Yo he observado muchísimas exposiciones y en encuestas que hemos hecho, ya sea en forma colectiva, a veces individuales, la gente tiene una capacidad de observación y que una predisposición y una manera natural de acercarse a las cosas. Pero si entre la cosa que ellos van a ver y ellos mismos se le ponen un montón de telones, usted tiene que saber tal cosa, tiene que conocer esto, tiene que saber esto, tiene que haberse desarrollado de tal manera, etc. Entonces no llega. Dan media vuelta y se van, porque es como están diciendo usted, es un ignorante, no, por más que le presentemos una maravilla no la va a entender. Y si en vez de una maravilla son a veces cosas que son muy simples. Si es una mancha, bueno, es una mancha, uno mira, es una mancha. Pero si detrás de la mancha los que son sabios en arte empiezan a decir que está el sentido, la filosofía, la meditación, etcétera, etcétera, la misticidad y qué sé yo, la gente mire, ve una mancha y todo lo demás son imposiciones. Y entonces la gente dice, ya bastante imposiciones tengo en mi vida,
cotidiana, con mi patrón, con el empleo, con el diputado, etcétera, etcétera. También los artistas me están imponiendo cosas. No estoy obligado porque con ellos no voy a cobrar un sueldo. Y se van. Exacto. Y debe haber un factor sorpresa en cada obra de arte. El factor sorpresa es interesante porque es un motivo también para despertar la curiosidad, para crear un cambio de situación. Desde mi punto de vista es importante que hay unos juegos que yo he hecho o conjuntos de movimientos, que llaman movimientos sorpresa, que simplemente la gente aprieta un botón, algo que está estático, se pone en movimiento de tal manera que le provoca una sorpresa, le provoca una risa, una alegría, un desconcierto, pero ya se crea un pequeño juego de qué va a pasar con el otro botón. Entonces la gente está, mismo a ese nivel, está dando. Y aquello que está ahí parado, quieto, muerto, se pone en movimiento porque la gente lo pone en movimiento. Entonces el hecho de tener el pequeño poder de poner en movimiento algo y hacer los ritmos que quiera con esos botoncitos, ya es como si se estuviera apropiando de la experiencia. Y eso es bueno porque es de esa manera que la gente vive en permanencia cuando no tiene imposiciones muy, muy fuertes, de cualquier carácter que sea. ¿Y sus obras han sido percibidas de igual forma en todos los países donde usted ha expuesto? Yo creo que sí, que en general, de que la gente tiene la posibilidad de tener un acceso natural, libre, se produce eso. Yo me acuerdo una vez que tenía preparando una gran exposición en Alemania, gente amiga me decía, bueno, los alemanes son fríos, son disciplinados, son ordenados, son duros. ¿Para qué vas a llevar juegos? Para la exposición esa que yo hacía. Y después cuando la hice, yo tengo fotos y los veía. Los jóvenes alemanes que hacían muchísimas más cosas que lo que estaba prevista. Habían hecho unos juegos con unas cuerdas, se colgaban, hacían esto, se ponían en relación unos con otros, se ponían en competencia, jugando y haciendo cosas que en general dice, bueno, un alemán es muy cuadrado, muy serio, pero de que la gente en general, si el alemán a lo mejor está reaccionando igual que un brasilero o que un cubano que le gusta la samba o un parisino que es más racional, pero yo pienso que de la medida que se llega a conseguir esa posibilidad de relación natural, libre con la gente responde siempre. Y hablando de las obras de arte, no para las galerías, sino las que están pensadas para ser como parte del paisaje urbano. ¿Cómo es el proceso creativo? Primero se elige el lugar, digamos plaza o un parque, y se busca la inspiración, se busca la idea, o primero aparece una obra de arte y luego se elige un lugar donde es posible colocarla. Según, porque en general hay cosas que ya están establecidas de antemano, donde uno puede intervenir un poco o nada, o a veces algo, según lo que sea, pero si es una galería, si es una institución o si es una municipalidad que pide algo, o si a veces son... Yo no he hecho muchas obras, no he hecho gran cosa como obras para afuera, pocas he hecho y he tratado de cada vez que había esa posibilidad de realizar la experiencia y en algunos casos ha sido muy interesante. Una vez era algo que se llama como un simposio en la ciudad de Medellín, en Colombia, por ejemplo. Entonces invitaban a lo mejor 10 artistas, cada uno con un proyecto, y la idea era que estos artistas se juntaran en la ciudad y que durante 10 días ese proyecto se realizara en grande. Entonces yo llevé un proyecto y me derivaron no encontraron solución, me derivaron a una escuela de que trabajaba la madera, porque esa ciudad de Medellín era un lugar donde se fabricaban muchos muebles. Entonces había una especie de gran escuela para aprender a los jóvenes adolescentes a trabajar la madera.
Entonces me llevaron ahí, yo trabajé con él, fue muy interesante porque había que realizar todo en 10 días, una escultura que a lo mejor tenía, no sé, 12 metros de altura, 10 metros de altura. Entonces, en todo lo que yo pude, se fue creando una relación entre los jóvenes, los profesores y conmigo, a partir de soluciones ya sea técnicas o de otra naturaleza. Un día yo pedí a los profesores que reunieran a todos los alumnos de la escuela que trabajaban de manera manual y yo puse la maqueta de la escultura y empezamos a discutir con ellos que a ver qué títulos pensaban ellos que había que ponerle a la escultura. Nada más preguntándolo eso, la cantidad de propuestas que hacían los jóvenes y se peleaban entre ellos, no. O alguien decía, yo le propongo tal cosa, el otro decía, pero ¿cómo vas a poner eso? No seas tonto, ese no es un título que va por tal razón y por otra. Y bueno, ¿y vos qué título le pondrías? Bueno, entonces, esa relación creaba como una, aunque sea de manera limitada, una apropiación de la escultura. Y como fueron ellos que la hicieron en la escuela, en los talleres de la escuela, y después la montaron en un parque, durante una noche, 2 noches, qué sé yo, era ya como si la escultura fuera de ellos, porque había una participación dentro de lo limitado que podía ser, en ese caso, de una experiencia muy interesante, porque el título que se eligió fue uno de los títulos que dio uno de los alumnos, que luego fue votado por todos los otros. Hicimos una lista de títulos y los estudiantes empezaron a votar, poco a poco, hasta que se llegó al título que tenía más aprobación en el conjunto. Y ahora nos toca hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos para hablar, entre otras cosas, sobre el ego que tienen los artistas. Y seguimos conversando con el conocido pintor y escultor argentino Julio Leparc. Las posibilidades que brinda hoy en día el Internet, el actual diseño digital, son impresionantes, incluso para la presentación de las obras del arte. ¿Qué opina, qué significa para usted estas herramientas? Estas herramientas informáticas, el Internet, el diseño digital, porque me parece que tienen mucho que ver con algunas ideas de sus trabajos. Seguramente como yo soy de una generación mucho más vieja que todo eso, desde el punto de vista técnico no está a mi alcance, pero yo veo las posibilidades que hay en desarrollo que existen continuamente, que la gente por intermedio de esos instrumentos pueden decidir de que un cantante o una cantante salga al triunfo porque han apreciado lo que cantan y la manera de cómo lo cantan, y esa cantante o cantante no tiene necesidad obligadamente de hacer el recorrido tradicional para llegar a tener un poco de éxito. Eso le puede ayudar. Y después hay cantidad de cosas, la gente puede intervenir, cosas que son hechas a mitad y la gente puede completarlas y seguirlas, pero es más bien a un nivel individual, entre una propuesta que circula en el aire y la persona que está en su casa con la computadora y la pantalla. Pero en lo que se refiere al arte cinético, por ejemplo, sé que su hijo, inspirándose en sus trabajos de los años 50, hizo geometrías animadas, se llamaba algo así, como basándose en sus ideas y utilizando las herramientas que brinda el Internet, el diseño digital de hoy en día, hizo algo, digamos, lo que hacía usted, pero más moderno, más actualizado. Sí, pero no como obra de arte de él, no tenía esa pretensión. Porque lo que hace es otras cosas, con esas mismas herramientas hace muchas otras cosas diferentes. Crea mundos imaginarios con personajes que caminan, que vuelan, que cambian, que es como si el espectador entrara en un espacio donde hay cantidad de cosas que suceden, que lo permiten esas técnicas que en otro momento eso era imposible.
Pero todo está en relación con el uso de esas tecnologías. Una vez yo asistí a una exposición a la Bienal de Mercosur. Yo estaba invitado, tenía un piso y en el piso de abajo había una exposición que se llama Arte y Tecnología, algo así. Y a veces había participaciones que eran únicamente un despliegue de medios técnicos, con proyecciones, con pantallas, con ordenadores, con programas y cables y cosas y todo. Y a veces uno se entraba en un espacio y se sentía abrumado por cosas y no encontraba más mínimo sentido. Pero con la misma técnica había un artista. Yo me acuerdo que había presentado había una pantalla muy simple donde estaba esta flor, como que se llama, en Argentina llaman el panadero, que es una flor así que uno la sopla, se van volando las cositas redonditas, así con... Sí. Pues entonces en la pantalla había una flor de esa entera y la gente se daba cuenta inmediatamente que adelante de él, como en un pupitre, había algo, y si la gente se acercaba y soplaba en la pantalla, se volaban 3 o 4 de esas cositas. Soplaba más, se volaban más. Entonces había esa interrelación y la imagen era muy, muy simple, blanca, sobre un fondo gris, y las cosas iban volando, cayendo, y tenían un sentido en su propia simplicidad. En cambio otro, como decía antes, con cantidad de tecnología, cantidad de pantallas y proyecciones, la gente entraba y no se sentía abrumado por la tecnología y el resultado estaba muy, muy, muy lejos de ser interesante. Usted hace décadas vive en París. Hay un estereotipo que dice que la inmigración, vivir lejos de su patria, nutre al artista, sobre todo si se trata de París. ¿Es cierto para usted? Y sobre todo con relación a la América Latina. En la Argentina sí. Ya estaba lleno de argentinos. Y en el medio artístico a lo mejor aparecía un peruano en la Escuela de Bellas Artes, algún uruguayo, y después lo demás era como desconocido. Y para mí, estando en París, yo entré en contacto con muchos artistas de diferentes países, del campo mío, en mi profesión, artistas brasileños, más uruguayos, chilenos, colombianos, venezolanos, mexicanos. Y a través de ellos, lo que sucedía en América Latina también tomaba importancia. Que si había un golpe de Estado militar en Brasil, inmediatamente uno le veía como los golpes de Estado que habían sucedido en Argentina. Y si a veces habían cuestiones de solidaridad con ellos, había maneras de organizar para ayudarlos un poquito en lo que fuera. Entonces todos esos países para mí tomaban una realidad. Entonces saliendo del cono sur, poco a poco, estando fuera, en París, la América Latina se fue conformando de una manera más precisa con esa relación y luego con el interés que yo ponía a estar al tanto de lo que sucedía en América Latina. ¿Y cuáles fueron sus razones para emigrar? De haberse quedado en Argentina, sus obras habrían sido muy distintas a lo que son. Y, posiblemente porque es otro medio, otra confrontación. En Argentina, mismo siendo estudiante en Bellas Artes, uno podía tal vez trabajando los sábados y los domingos, porque en general todos los estudiantes íbamos a la escuela durante la noche y durante el día trabajábamos. Poco a poco podía organizarse una pequeña exposición y una otra cosa, tener un pequeño reconocimiento, participar con suerte en el Salón Nacional, etcétera, etcétera. Pero llegado a París todo eso desapareció completamente, esas posibilidades desaparecieron. Uno no podía entrar a participar a ningún salón, las galerías estaban todas cerradas, el medio era muy, muy, muy hostil mismo con los extranjeros, la gente también. Entonces eso crea una exigencia mucho mayor. Y en la medida de que uno pudo resistir y responder a esa exigencia, fue que se fueron apareciendo cosas.
Y eso mismo fue provocando otras cosas que se fueron sucediendo en los años. Hay otro estereotipo que dice que los artistas suelen tener un ego muy grande. ¿Usted personalmente qué relación ha tenido con su propio ego? Yo tengo un ego tan grande que pretendo no tener ego. Ya. Otra cosa que quería preguntarle. Usted se ha dedicado al arte durante toda la vida. ¿Existe jubilación para los artistas? ¿Es posible cansarse de crear? Eso es lo que yo espero siempre, jubilarme. Cada vez que yo hablo de eso, me dicen que no, que un artista tiene que seguir trabajando. Y yo que quisiera irme al Caribe, a estar en una hamaca, tomando cóctel de fruta con un poquito de alcohol. No hay caso. Y entonces sigue creando. ¿Y alcanza seguir encontrando esta inspiración, la musa? No es inspiración, es el trabajo cotidiano que va provocando cosas. Hay cantidad de cosas que pueden llegarle a uno por los ojos, por los oídos, por los sentidos, en permanencia. Y que luego, sin que se dé cuenta, toman forma o dan origen a una pequeña experiencia, un pequeño croquis, un dibujo que luego se prolonga, que se ensaya, que se va viendo. No es que uno detrás de la inspiración o convocando a la inspiración para que venga a ayudarlo, sino el trabajo cotidiano es el que tal vez le da satisfacción a la inspiración, en el caso que la inspiración sea un ente que está afuera, por ahí, dando a tales sí, a tales no, algo. O sea, la inspiración llega trabajando. Y los resultados llegan trabajando, sí. Y la actitud, como yo decía antes, la actitud mía es de experimentar en forma permanente, porque lo otro me aburriría, hacer siempre el mismo cuadro, me aburriría. En cambio, mismo si lo que a veces hago está en contradicción a lo que he hecho antes, no, en la medida de que me siento bien haciendo algo diferente y que pruebo mismo si me puedo equivocar, pero eso me mantiene en vida. Lo otro sería muy monótono repetir fórmulas ya aceptadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Hasta la próxima edición del programa Entrevista.